puertas que ya no se abrirán, cada vez menos y más viejo, cuenta que así el cuento acaba mal. Nos gusta el parque, nos gusta la naturaleza, pero también porque simbólicamente estamos en el Parque Grande José Antonio Labordeta, un veterano luchador por muchas de las causas que nosotros defendemos, por el mundo rural, por el reequilibrio territorial, por la igualdad de oportunidades para todos. Y también estamos a los pies de Alfonso I el Batallador, pues el rey que contribuyó principalmente a la formación territorial de Aragón, el rey que repobló muchos de los territorios con sus famosas cartas Puebla, el rey que con su nombre viene a batallar, que también es a lo que venimos nosotros, venimos a batallar, a defender de una manera denodada los intereses de muchísimos territorios que creemos no han sido tratados con justicia a lo largo de lo que llevamos del siglo XXI y la segunda mitad del siglo XX. Aragón existe, lo primero que os preguntaríais a quiénes somos, qué hacemos aquí, qué venimos a aportar. Pues básicamente Aragón Existe somos los miembros de Teruel Existe y de las plataformas ciudadanas de Zaragoza y de Huesca que han querido dar a título individual el paso de participar en la acción política con objeto de poder estar allí donde se toman las decisiones tras muchos años de movimiento ciudadano, de reivindicación social, en los que encontrábamos unos techos de cristal que queremos romper y queremos llegar a tomar esas decisiones que nadie se atreve probablemente a tomar, con objeto de conseguir, en este caso, un Aragón más justo, un Aragón en igualdad de condiciones para todos los aragoneses y un futuro claramente mejor. Luego al final del acto intentaré profundizar un poquito más en las cuestiones, por llamar de alguna manera, ideológicas o programáticas de Aragón Existe y del proyecto que hoy presentamos, pero quería haceros dar paso a la intervención de los compañeros que van a representar como portavoces de manera, digamos, coyuntural hasta que se formalice el proyecto mucho más en las provincias de Zaragoza, de Huesca y en Teruel. Por Huesca nos hablará Raquel Marco, y por Zaragoza Francisco Juárez, y los portavoces en Teruel serán portavoces de Teruel Existe y nos hablará Beatriz Martín. Doy paso sin más a Raquel Marco. Buenos días a todos, me llamo Raquel Marco y me presento como portavoz de Aragón Existe en la provincia de Huesca. Somos un grupo de personas que participan en diversas plataformas y agrupaciones de la provincia. Ciudadanos de a pie que queremos dar un paso adelante y poner voz a la realidad de la despoblación. Venimos de municipios con décadas de olvido y calles vacías. Venimos de un éxodo obligado y pueblos semiabandonados. De historias imposibles por falta de servicios y de inversiones. Mis padres, como tantos otros, vinieron a Zaragoza desde pequeños pueblos, Nocito, en la Hoya de Huesca, y Pinilla del Campo, en Soria, buscando unas oportunidades que allí nunca hubieran tenido. No pudieron elegir dónde les hubiera gustado vivir y establecer su proyecto de vida. Desde entonces las prioridades han cambiado y cada vez son más las personas que valoran la calidad de vida que ofrece el mundo rural. Pero la mayoría de las comarcas han seguido perdiendo población, como el Sobrarbe, la Ribagorza y muchas zonas de la Jacetania y el Alto Gállego. Conocemos muy bien el día a día de las grandes ciudades y por eso es necesario que cualquier ciudadano que apueste por la vida en un entorno rural cuente con una verdadera igualdad de oportunidades y también el apoyo de las instituciones. Tenemos el ejemplo de las comarcas del tercio sur de la provincia de Huesca, donde hay una agricultura competitiva que mantiene los pueblos, pero las opciones para muchos jóvenes no van más allá del sector primario. Los movimientos ciudadanos llevan años reclamando y reivindicando un equilibrio territorial que se traduzca en los mismos derechos para todos los aragoneses.
que cualquier persona, independientemente de dónde quiere estar, tenga las mismas oportunidades porque el territorio se las pueda ofrecer. Para nosotros, el punto de partida para dar este paso fue el 31 de marzo de 2019, cuando algunos miembros de una asociación cultural y social de Bailo, en la Jacetania, acudimos a la revuelta de la España vaciada en Madrid. Lo hicimos de la mano de Teruel Existe, con quien nos une una trayectoria de muchos años de colaboración y amistad. Allí nos emocionamos y volvimos a latir como un solo corazón con los movimientos ciudadanos de la España vaciada. Esa emoción y ese latido recuperado supuso para nosotros un punto de inflexión, porque fue la primera vez que tantas voces se unían con un mismo mensaje, para que nuestros pueblos y su gente tuvieran la oportunidad de afrontar con éxito una inercia que durante décadas ha estado permitiendo la despoblación del medio rural para llenar ciudades, centralizando en ellas todas las posibilidades de avanzar y dejando cada vez más olvidados a los habitantes de pequeños núcleos rurales que ven cómo sus posibilidades se extinguen de forma imparable. Esa concentración de la revuelta de la España vaciada del 31 de marzo de 2019 marcó un antes y un después. Ese antes y ese después nos ha hecho estar hoy aquí en la presentación de Aragón Existe, orgullosos de emprender este proyecto con Teruel y Zaragoza, agradecidos a Teruel Existe porque su experiencia ha sido clave para hacer realidad este proyecto y, por supuesto, compartimos con ellos los problemas de la España vaciada y las soluciones que aporta el modelo de desarrollo. Ahora Aragón tiene un tren y un trazado para recorrerlo y hoy nos sumamos a este tren porque las personas de Huesca y Zaragoza quieren seguir el ejemplo de Teruel Existe para avanzar juntos con lealtad y generosidad en ese camino hacia el reequilibrio territorial que todas las comarcas necesitamos. Gracias. Soy Francisco Javier Juárez, zaragozano de nacimiento. Como muchos zaragozanos, tengo mis raíces en las provincias de Teruel, Monforte de Moyuela y Huesca, Tardienta. Mi familia fue el fruto de la emigración de las zonas rurales, que se produjo en la posguerra a la ciudad de Zaragoza. Una Zaragoza que fue refugio y sustento para muchos aragoneses, durante una época de muchas calamidades, residiendo y forjando uno de los mejores barrios de Zaragoza, Las Delicias. Afortunadamente, mi destino como funcionario me dio la posibilidad de conocer la provincia de Teruel en profundidad, donde desempeñé los puestos de inspector de comercio e inspector de consumo durante bastantes años, recorriendo la provincia pueblo a pueblo. En estos años me incorporé al movimiento ciudadano Teruel Existe. Durante más de 6 años fui uno de sus portavoces y participé activamente en múltiples iniciativas como la defensa de los fondos europeos para la despoblación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Por motivos familiares tuve que trasladarme de Teruel a Zaragoza y en la emotiva despedida que tuvimos, miembros de la Federación de Vecinos de Teruel me solicitaron que no abandonara Teruel y que siguiera apoyándola en la distancia, un zaragozano apoyando a Teruel. Y eso he hecho. Nos ha ayudado mucho el desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones, que tanto necesitamos en la España vaciada, y que hoy nos permite estar conectados en la distancia, que facilita que cada vez más todos los turolenses, todos los aragoneses, compartan ideas, vivencias, cultura, trabajo y ocio, o que puedan unirse a este nuevo proyecto. Consideramos que no solo la provincia de Huesca y la de Teruel tiene problemas de vertebración y de despoblación.
también lo tienen muchas comarcas de la provincia de Zaragoza, con densidades de población muy cercanas a las turolenses, como las comarcas de Belchite, de Daroca o de Monegros. Otras con graves problemas de desarrollo y vertebración, como la comarca de la Aranda o la comarca de Calatayud, por poner algunos ejemplos. Acercarnos a todas estas zonas, a los problemas de todas estas comarcas, para hacer un Aragón más justo, vertebrado y equilibrado, es nuestro objetivo. Un Aragón potente, para todos y todas, un Aragón en igualdad de derechos y oportunidades. El Aragón por el que luchamos, estamos seguros de que todos los zaragozanos también lo desean. Aragón es la comunidad autónoma más desequilibrada de España. El 51% de la población reside en tan solo el 2% del territorio, que es Zaragoza. Porque como aragoneses y zaragozanos no queremos que la ciudad esté rodeada por un desierto. No podemos consentir un Aragón despoblado. Aragón y Zaragoza se necesitan mutuamente, pero debemos buscar una nueva relación de la ciudad y el territorio, una relación de armonía y cooperación, más fructífera para todos, que avance en la corrección de los desequilibrios territoriales. Existen algunos modelos de desarrollo que creen que Zaragoza debe cubrir todo Aragón en círculos concéntricos, por expansión, para llegar a los más de 47.000 kilómetros cuadrados que es Aragón, y eso es sencillamente imposible. Es ese modelo de Aragón el que genera desigualdad, el que genera pobreza y miseria, degrada los barrios de Zaragoza, precariza sus empleos y hace su movilidad insostenible, mientras condena a la despoblación y a la infradotación de servicios a amplias zonas de Aragón. Una distribución más equilibrada de Aragón es también hacer una Zaragoza mejor, donde la vida de sus ciudadanos sea más saludable, donde se pueda abordar la necesaria regeneración de su comercio minorista que tanto ha sufrido la pandemia, donde se puedan rejuvenecer también los barrios envejecidos y degradados, y que se atienda a los barrios periféricos olvidados. En lugar de generar nuevos barrios para llenarlos de aragoneses del Aragón despoblado, replicando el modelo centralista de Madrid que las autonomías dijeron solucionar, pero que algunas replicaron, como la nuestra. Creemos en la importancia del paisaje natural, del patrimonio cultural, histórico e industrial, que atesora a Aragón como recurso endógeno de primer orden, que genera economía y empleo. Y estaremos en contra de quien se atreva a demolerlo o destrozarlo, basándose exclusivamente en el mercado especulativo de la energía. Nosotros defendemos un modelo de Aragón mallado en sus infraestructuras, con una asistencia equilibrada de servicios, una distribución de la población en todo el territorio, que permita explotar todas nuestras potencialidades, atendiendo sobre todo a los más pequeños, porque son los más necesitados. En resumen, un Aragón más fuerte, un proyecto de Aragón con cohesión territorial, justicia social y gente confiada en su futuro con igualdad de derechos y oportunidades. Un modelo de convivencia que debemos de exportar al resto de España. Y esperemos que Alfonso I, el batallador que está detrás de nosotros, nos dé fuerza y constancia para conseguirlo.
Muchas gracias. Buenos días. Como sabéis, soy senadora de Teruel Existe. Vivo en Ir Desciendo de Bueña, que es un pueblo de la provincia de Teruel. Y tampoco quiero extenderme mucho, creo que mis compañeros ya han dejado bastante claro las razones por las que hemos venido, pero sí que me gustaría puntualizar por qué estamos aquí. Sabemos que la mayoría o gran parte de las decisiones que afectan al territorio dependen de la autonomía. Aunque trabajamos duro por visibilizar el problema del desequilibrio territorial, todavía queda mucho por hacer. Sobre todo cuando ves que logras objetivos a nivel nacional, pero luego no se aplican como nos gustaría cuando llegan al ámbito autonómico, provincial o comarcal. En el contexto actual, en los últimos 40 años, tomando por referencia desde la aprobación del Estatuto de Autonomía del Gobierno de Aragón, la población española ha ascendido un 25%, la del conjunto de Aragón un 11%, mientras la provincia de Teruel ha decrecido más de un 12%. Y aún no hemos conseguido frenar este proceso. Nosotros creemos en el futuro de nuestros pueblos, en la reactivación económica y social de todos los territorios independientemente de su tamaño. Defendemos que ser pocos no resta derechos, como nos habéis oído en muchas ocasiones. El modelo que queremos es el de pueblos y ciudades vivas. El necesario equilibrio entre lo urbano y lo rural. Un modelo en el que todas las personas y territorios cuenten y que podamos desarrollar nuestro proyecto de vida donde elijamos vivir. Y por eso estamos aquí, convencidos que proponemos al conjunto de todos aragoneses y aragonesas un proyecto político abierto a la participación de la ciudadanía, cuyo objetivo final será un Aragón mejor, más justo y equilibrado. Gracias. Sí quería hacer una pequeña relación de lo que serían los principios fundamentales que nos traen aquí. Quería empezar, por ejemplo, por explicaros qué significa esta letra E al revés. Realmente no es una letra E al revés, es el símbolo matemático de existe y por eso la utilizamos tanto como Teruel existe, como Aragón existe y también como la revuelta de la España vaciada, que acordó utilizarla como un homenaje a Teruel existe, que fue el inspirador de la revuelta de la España vaciada. Y hacemos hincapié en eso porque somos representantes de territorios que gritan que existen, que gritan atención, que gritan que quieren que estar atendidos de una vez por todas. Y el proyecto Aragón existe viene a ser la solución a las demandas de todos esos territorios que llevan reclamándolas durante décadas, y mucha gente dice que comparte el motivo, que hace lo mismo que venimos a hacer nosotros, pero realmente tras 40 años no se ha hecho. Y sabemos que es muy fácil asumir teóricamente una serie de conceptos, una serie de problemáticas, es muy fácil asumir lo que nosotros denunciamos. Lo que es difícil, porque requiere de verdaderamente implicación, es tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Nosotros aportamos un proyecto que va a luchar en dos direcciones. Por un lado, hacia dentro de Aragón, empoderándonos a todos los aragoneses, haciéndonos sentir orgullosos de un proyecto que nos unifica y que sea capaz de defendernos, pero internamente propugne también el equilibrio territorial que demandamos en el conjunto de España. No podemos demandar atención al conjunto de España y luego nosotros internamente no aplicarla. Como se ha dicho antes, Aragón es la comunidad española más desequilibrada internamente, y eso, como también hemos dicho muchas veces, no es un proceso natural, ni es designio divino, ni es un mandato de los dioses. Esos son consecuencias socioterritoriales de un modelo de desarrollo equivocado que hemos venido a corregir. No planteamos ninguna revolución, nos vamos a mover, y es un deseo voluntario, en la transversalidad ideológica, y lo hacemos porque no venimos a poner por encima unas siglas de otras, ideológicamente o partidistas. Venimos a resolver problemas enquistados durante décadas que nadie se ha atrevido a resolver.
Por eso, cuando nosotros reclamamos atención, cuando nosotros reclamamos que estos territorios tengan oportunidades, no estamos pidiendo caridad, ni pena, ni consideración, estamos pidiendo justicia. Es la aplicación estricta del principio de igualdad que el Estatuto de Autonomía y la Constitución española aplican a todos los ciudadanos. Exigimos igualdad y exigimos justicia, no que se nos atienda por caridad. Y dentro de ese proyecto también hay una versión hacia afuera. Aragón ha de ser capaz de unirse para exigir del Estado todas aquellas infraestructuras pendientes, para exigir del Estado la mejora de todos aquellos servicios que dependen de él. Y para ello nuestro movimiento es la justificación teórica perfecta. Por eso no entendemos cuando, en vez de utilizar, por ejemplo, la revuelta de la España vaciada para condicionar el debate sobre la financiación autonómica, lo que se hace es atacar a aquellos que defendemos la revuelta de la España vaciada, Aragón existe o Teruel existe. Nuestro movimiento es la justificación más clara de que el mecanismo de financiación autonómica debe cambiarse para poder atender todos aquellos aspectos que venimos denunciando. La igualdad en la calidad de la prestación de los servicios, la igualdad en la calidad de las infraestructuras, la corrección del modelo de desarrollo hacia un modelo mallado. Todo eso requiere un cambio en la financiación autonómica, es obvio. Pues en consecuencia, utilicemos esa reivindicación, utilicemos que por primera vez, probablemente desde este rey o desde los reyes católicos o desde el conde de Aranda, no sé desde cuándo, pero desde hace siglos, por primera vez Teruel, por primera vez Aragón lidera a nivel nacional, a nivel estatal, un proyecto, el proyecto de la España vaciada, y lo que queremos es que nos sintamos orgullosos de ello y lo utilicemos para cambiar estructuralmente los principios de funcionamiento de este país. No podemos, por ejemplo, estar reclamando ayudas al funcionamiento en las empresas de las provincias de Teruel o en las áreas limítrofes, con Soria, con Cuenca, todas aquellas que tienen problemas, y paralelamente estar declarando a los medios de comunicación que todo va muy bien, que todo funciona. Las cosas van bien, en Teruel se han hecho cosas, pero realmente no se ha conseguido detener el proceso de despoblación paulatino. Es la única provincia aragonesa que no ha conseguido detener el proceso de despoblación. Como ha dicho antes Beatriz, en las cifras que ha mencionado, en estos 40 años hemos seguido perdiendo población en un contexto de crecimiento tanto nacional como aragonés hacia arriba, y nosotros creemos que es exigible a los poderes aragoneses, a los poderes políticos españoles, que se paralice ese proceso de despoblación. Cuando nosotros se nos comentan, pero bueno, ¿vosotros qué defendéis? Lo podemos decir en 4 frases. Defendemos un desarrollo sostenible en equilibrio territorial, cuya una de sus principales prioridades de la acción de gobierno sea siempre velar que aquellas decisiones que se toman contribuyen al equilibrio territorial. Y no estamos inventando nada, está inventado. Tenemos modelos muy recientes, como por ejemplo el caso alemán. El caso alemán, aunque las tendencias mundiales puedan ser la concentración, que es lo que aducen algunos para decir este planteamiento vuestro no tiene futuro, el caso alemán es el ejemplo muy claro de que cuando hay una voluntad de gobierno de desarrollar un país en equilibrio, se consigue. Cuando la acción política busca ese equilibrio, lo consigue. Por eso decimos que nosotros lo que planteamos es obviamente posible, ¿Y qué trascendencia tendría eso? ¿En qué se plasma? ¿En qué medidas concretas se plasmaría eso? Pues hay muchísimas. Hay 101 medidas que propusimos en un modelo de desarrollo de la España vaciada que se presentó en el Congreso en junio pasado. Pero, por ejemplo, cuando el Gobierno dice, en la situación actual, que en España se necesita un proceso de reindustrialización estratégica porque ha dejado perder una serie de industria pensando que la cadena logística mundial podría traer lo que necesitase desde China o desde el otro lugar del mundo, y eso se ha demostrado con la pandemia que no es así. Pero pues cuando se dice que es necesaria una reindustrialización estratégica, nosotros decimos, bueno, pues efectivamente, si usted es evidente que eso hace falta. Es evidente que usted ha dicho que uno de los principios de la acción del gobierno va a ser la cohesión territorial. Bueno, pues esa reindustrialización estratégica en España, ubíquela en territorios de la España vaciada, ubíquela, por ejemplo, en el Aragón más necesitado,
y que estará contribuyendo a solucionar simultáneamente dos problemas, el de la reindustrialización estratégica y el de la corrección de los desequilibrios territoriales, el de la cohesión. Ese es un claro ejemplo de cuando hay voluntad política. Entonces, que a nosotros se nos diga que se comparte el modelo teórico, que se asume teóricamente lo que decimos, pero cuando llegue el momento práctico de decidir dónde van los PERTEs, dónde van las grandes reindustrializaciones del programa de España, y no se decide apoyar la España vaciada, entonces no nos creemos nada. No nos creemos nada, igual que no nos creemos de los que dicen que durante 40 años han estado haciendo lo mismo que decimos nosotros. Si se hubiese estado haciendo, no estaríamos aquí reclamándolo. Entonces, son los hechos, es la vía de los hechos la que debe demostrar que se apuesta por estos problemas. Otro ejemplo muy claro, lo he mencionado antes. Cuando, después de mucho esfuerzo, Teruel Existe consigue que en los presupuestos generales del Estado aparezca una disposición adicional que permitiría aplicar las ayudas que la Unión Europea autorizó del 20% de los costes de funcionamiento de las empresas, pero luego no se aplica, estamos diciendo que hay una asunción teórica del problema, pero no se toman las medidas reales. Por eso exigimos que se aplique esas medidas. Lo necesitan las provincias a las que son beneficiadas, pero lo necesitan también los territorios colindantes, como la comarca de Daroca, la comarca de la Aranda, la comarca de Belchite. Lo exigimos. Otro ejemplo, cuando hablamos de que se puede colaborar a la cohesión territorial descentralizando la administración, esa descentralización de la administración y de las empresas públicas puede hacerse, pero puede hacerse obviamente en el ámbito estatal, lo puede hacer la administración del Estado, pero también internamente en Aragón lo puede hacer la administración de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma puede desconcentrar sus delegaciones, puede desconcentrar sus consejerías, puede desconcentrar sus empresas públicas, y esa desconcentración sería eficaz en la colaboración de la cohesión territorial y la vertebración del territorio. Entonces, cuando se dice que se asume la lucha contra la despoblación y la vertebración territorial, pero luego no se hacen las cosas que se pueden hacer sin excesivo coste, es que realmente no hay voluntad. Lo que se quiere es continuar con la inercia de lo que se está haciendo. Entonces, como esos ejemplos que os he dicho, podríamos citar muchísimos, hay muchísimos ejemplos. Lo demuestra todo si tú las medidas que tomas las tomas con la perspectiva de corregir el modelo hacia un modelo que garantice el equilibrio territorial, o sea, tu acción de gobierno tenga como una de las acciones prioritarias crecer en equilibrio territorial o no lo tenga. Y eso solo se puede demostrar con los hechos. Por eso estamos convencidos y por eso estamos aquí, de que aunque todos los demás digan que asumen nuestros principios, y esa es una labor que hemos conseguido en estos años, hoy en día toda la sociedad española, la mayor parte de la sociedad española, el 88% de los españoles, según las encuestas del Banco de España, dice que la despoblación es un problema grave o muy grave y que hay que acometer y hay que luchar por solucionarla ya, decididamente. Pues, cuando se asume teóricamente eso, pero luego y se tiene capacidad de gobierno y luego no se aplica, no se trabaja realmente en solucionarlo, pues realmente se nos está engañando. Nos sobran palabras, nos sobran asunciones teóricas del problema. Queremos actos, queremos realidades, queremos que se camine de verdad hacia un desarrollo en equilibrio territorial, porque estamos convencidos, como la mayoría de los españoles y de los aragoneses, que un desarrollo en equilibrio territorial, tanto de nuestra comunidad autónoma como de España, es un equilibrio que nos llevará seguro a una sociedad mejor, incluso económicamente, a una sociedad más próspera, más potente, más justa. Y por eso estamos aquí, por luchar por todo eso. Vamos a batallar hasta el último rincón. Yo digo muchas veces, nosotros vamos a defender cada escuela, cada centro de salud, cada pueblo. Aquí no hay que cerrar nada, aquí hay que reactivar todo, hay que darle oportunidades a todos los territorios. Todos tenemos derecho a una oportunidad de desarrollo, a poder desarrollar los proyectos de vida en los territorios que nos vieron nacer o en los que queremos vivir. Y ese es un principio de igualdad constitucional entre los españoles, de igualdad entre los aragoneses. Por eso os pedimos que estéis aquí, que nos apoyéis, que cuando os queráis sumar a este proyecto tenéis abierta la página web para incorporaros, que aquí no hay nada ni una gota de pesimismo. Aquí lo que hay es un optimismo a raudales de los que están convencidos que Teruel, que Huesca, que Zaragoza, que Aragón puede tener un futuro mejor al que estamos llamados todos. Y aquí nos estamos mutuamente empoderando, porque desde aquí estamos convencidos que las cosas van a empezar a cambiar. Y nada más, muchas gracias por escucharnos.